a Antonello para que nos explique un poco las diferentes campañas que de Lambda hacen y para ya que no he podido venir a Alicia. Me vas a morir de mí, pero va a ser muy rápido. Bueno, ya que se ha introducido el colectivo Lambda, bueno, sí, comentaros que Orienta Valencia está gestionado por el colectivo Lambda. Lambda es una entidad privada que lleva ya 35 años, que lucha por la igualdad legal y en contra de la marginación social de las personas LGBTI. Asimismo, bueno, una de las actividades que se realizan desde Lambda es un poco la formación. Formaciones, personas profesionales que tienen contacto directo con posibles víctimas de delito de odio o, en general, personas que por trabajar con personas están sujetas a trabajar con personas diferentes, diversas, personas que tienen contactos con personas y por lo tanto que tienen contacto con diversidad, ¿vale? Es por eso que, digamos que la intervención de Lambda en este sentido se divide en dos grandes ejes, ¿vale? Este primer eje es la intervención con personas profesionales, que se concreta por lo general en formaciones, ¿vale? O, por ejemplo, con algunos proyectos como Al Loro, tenéis un título justamente en la entrada, un proyecto cuyo objetivo es detectar situaciones de posible violencia y de posible delito de odio en redes sociales. Proyecto en el que, bueno, ya que estamos hablando tanto de activismo, etcétera, participan activamente, nunca mejor dicho, personas voluntarias. ¿Y dónde se promueve también el activismo en Lambda? Pues a través del segundo eje de intervención, que es no aquello orientada a personas profesionales, sino, digamos, a cualquier ser humano, ¿vale? Esto se concreta en campañas, por ejemplo, que se realizan en fechas señaladas, talleres, formaciones también, jornadas, etcétera, y en particular pues en algo que llamamos punto arcoiris. Un punto arcoiris es un stand, ¿vale? Que generalmente solemos solemos utilizar, digamos, en fechas señaladas o, por ejemplo, algún ayuntamiento, va a ser un ejemplo, el ayuntamiento de Picassent. Me dice, oye, pues para el día contra la LGTB-fobia me gustaría que el Lambda estuviera en la Plaza de la Ermita, por ejemplo, pues informando. ¿Informando de qué? Pues para empezar, informar, muchas veces el odio viene de la desinformación. No sin excusa, pero a veces sí. Entonces, informando simplemente de qué es una persona LGBTI, qué es una persona intersexual. Hablo aquí la caja de Pandora, ¿vale? No nos vamos a meter en esto. ¿Qué es una persona transgénero, ¿no? También información para cómo identificar si es víctima de un delito de odio, etc. Entonces, es un poco una de las formas que desde el colectivo Lambda, entidad gestora de Orienta Valencia, en Valencia, pues intentamos hacer ese activismo. Mi compañera Alicia lo había explicado mucho mejor que yo, pero no está aquí. Pero aprovecho que está aquí David, que es compañero de educación de Lambda, que bueno, nos comenta también que se realizan actividades, talleres, etcétera, y educación en colegios e institutos, ¿no? Que donde hay que empezar, cuando las almas son más puras, hay que crear escudos frente al odio, ¿no? Se empieza desde muy bajo. Allá, Sí, muy interesante la verdad de Lambda, que también colaboramos con nosotros en muchas campañas y están sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? y que haya gente, ¿no? De diferentes cursos que están formándose, pues es súper importante porque al fin y al cabo pues, este es el objetivo de estas jornadas, ¿no? Formar a las nuevas generaciones.